Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana. Enviaron saludos de la Iglesia de Cristo de los Nogales en Santiago de Chile. Nuestros ancianos, nuestros diáconos y evangelistas y maestros y la congregación misma saben de este evento, saben de esta confraternidad y enviaron muchos saludos a cada uno de ustedes. Amén. Con mi querido hijo Masaru Guzmán somos muy agradecidos de Dios y muy agradecidos de la Iglesia de Cristo aquí en La Luis. La Iglesia de Cristo aquí en La Luis, no voy a mencionar a algunos nombres porque todos son muy queridos, son muy apreciados, son muy amados por nosotros. Ha crecido una amistad entre nosotros y los hermanos de La Luis y de verdad siempre los tenemos a ellos en nuestro corazón, porque llegaron a ser muy queridos, muy apreciados, y estoy muy feliz porque estoy viendo rostros que hace tiempo no veía, allá, acá, y agradezco a Dios la presencia de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hoy vamos a disfrutar de la comunión unos con otros y vamos a disfrutar un poco, vamos a deleitarnos en la poderosa, bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Hemos estado ofreciendo un seminario, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia, pero hoy vamos a hablar de la iglesia en Tesalónica. Y les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, Padre justo, nos humillamos delante de su presencia, reconociendo, Padre, de verdad que somos vasos de barro delante de ti. Somos polvo y ceniza. Y nos humillamos bajo tu poderosa mano, Padre, para pedirte por misericordia que tu palabra, que es una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, pueda caer en buena tierra en esta mañana. Que nuestros corazones puedan estar dispuestos a recibir esta palabra, no como la palabra de un hombre, sino como un soplo, como una palabra que viene de parte tuya, delante de tu corazón, Padre. Padre, vivifícanos en esta mañana según tu palabra. Santifícanos según tu palabra. Límpianos según tu palabra. Y dale fuerzas al que no tiene, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Padre, humildemente oramos en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo que voy a hablar en esta mañana, lo voy a hacer de parte de Dios. El mensaje que traigo viene de parte de Dios. Y voy a hablar delante de Dios. La palabra de Dios al pueblo de Dios. El texto base para esta mañana se encuentra en el versículo 7. Mírenlo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Es interesante. De la única iglesia de Cristo en todo el Nuevo Testamento, ni de Corintios, ni de Colosa, ni de Efesio, ni de Esmirna, ni de Efesios, ni de Laodicea y Sardi, de la única iglesia de Cristo que se dice que es ejemplo y que es modelo de iglesia, es Tesalonicenses. No se dice eso de Filipo, no se dice eso de los Corintios, solamente se dice esto de la iglesia de Cristo en la ciudad de Tesalónica. Y esta iglesia llegó a ser ejemplo, llegó a ser un modelo de iglesia a toda Grecia, e incluso en Acaya. Y hoy día quiero hablarles de la iglesia ejemplar. No era una iglesia perfecta la de Tesalónica, porque usted sabe y yo sé que no existen humanamente, no existen iglesias perfectas. ¿Es así? Ahora bien, si alguien en esta mañana está buscando una iglesia perfecta,
le aseguro que usted no la va a encontrar en Estados Unidos, en Chile, ni en México, ni en ninguna parte. Pero por si acaso, si usted llegase a encontrar una iglesia perfecta, le ruego que no se haga miembro de esa iglesia, porque usted la va a echar a perder con su presencia. La iglesia de Cristo en Tesalónica no era perfecta, pero sí ejemplar. No hay matrimonios perfectos, pero podemos tener matrimonios ejemplares. No tenemos hijos perfectos, pero podemos tener hijos ejemplares. No hay familias perfectas, pero podemos tener familias ejemplares. No hay cristianos perfectos, pero sí podemos ser cristianos ejemplares para los demás. Y Tesalónica, siendo una iglesia muy nueva, una de las más nuevas del Nuevo Testamento, 7 meses, 8 meses de existencia de iglesia, llegó en tan poco tiempo para Pablo, para Timoteo, para Silvano, llegó a ser la iglesia ejemplar para toda Grecia. Pero me gustaría compartir con ustedes, si vamos a entender el capítulo 1, del 1 al 10, si vamos a entender este pasaje, me gustaría explicarte un poco cómo se inició esta iglesia de Cristo, cómo se estableció esta congregación. Y te invito en este momento a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Porque esta iglesia nació en medio de una gran tribulación, de una gran oposición. Tesalónica es la iglesia que sufre, es la iglesia tribulada, pero que se mantiene fiel en el tiempo. Y dice el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo llega a Tesalónica después de la experiencia que tuvo en Filipos. Y menciono Filipos porque lo voy a mencionar más adelante. En Filipos, donde se convirtió Lidia, la de Tiatira, la vendedora de púrpura, y en Filipos, donde se convirtió a Cristo, el carcelero y toda su familia. Pero en Filipos es donde Pablo tuvo una tribulación junto con Silas. En Filipos a ellos los azotaron, los golpearon y los ensangrentaron totalmente, y los encadenaron y los encarcelaron y los metieron en un calabozo de más adentro, donde cantaban y oraban a Dios. Esa experiencia de Filipos es importante para entender Tesalónica, porque después de esa experiencia en Filipos, de ser encarcelados y azotados, ellos siguen su viaje misionero y llegan a Tesalónica. Leamos, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, después de Filipo, donde había una sinagoga de los judíos. La práctica paulina es llegar a las ciudades y visitar la sinagoga de los judíos. Esa es la práctica de los apóstoles. Y Pablo, como acostumbraba, ahí está, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. 3 semanas Pablo estuvo en Tesalónica. Escúchame bien, solamente 3 semanas. No estuvo más, según el texto bíblico. Y en la sinagoga, versículo 3, declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, en la sinagoga Pablo predicó, dígalo, el Evangelio. Amén. El resultado a la predicación del Evangelio. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas,
y de los griegos piadosos gran números y mujeres nobles no poca. Es decir, que la iglesia en Tesalónica, sus miembros en su minoría eran judíos y en su mayoría eran griegos que practicaban la idolatría, practicaban el paganismo. Recuerda el versículo 9, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerdan? La mayoría de ellos era así. Verso 5. Aquí viene la oposición. Aquí viene la tribulación para los nuevos cristianos y para los misioneros. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Los judíos, amenazando a los misioneros, amenazando a los primeros cristianos, armaron un alboroto, una turba. Así comenzó la iglesia de Cristo en Tesalónica, con oposición, con problemas, con dificultades. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, a algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La acusación que le hicieron a los misioneros, por si acaso, es una acusación muy grave. Hay otro rey aparte del emperador César. Eso es gravísimo en ese tiempo. Otro rey que se llama Jesús, es decir, que el rey Jesucristo llegó a la ciudad de Tesalónica. Amén. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron a los misioneros. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Sacaron en libertad a Pablo y a Silas y se fueron a la ciudad de Berea. Escúchame bien. Cuando los misioneros se van de Tesalónica, ellos no supieron nada más de la iglesia en Tesalónica. No sabían nada más si los cristianos en Tesalónica, los nuevos hermanos en la fe. Pablo se estaba preguntando: ¿nuestros nuevos hermanos en la fe se han mantenido fieles? ¿Seguirán perseverando en la doctrina? ¿Los habrán encarcelado? ¿Los habrán perseguido? ¿Los habrán azotado? ¿El trabajo en Tesalónica habrá resultado en vano y todo lo que hicimos en Tesalónica no sirvió para nada? Los apóstoles estaban con angustia en su corazón. Yo uso la palabra angustia porque esa es la palabra que Pablo usa varias veces en la primera carta. ¿Por qué? Porque Pablo no tiene la menor idea. Pablo no sabe si los cristianos nuevos de Tesalónica permanecieron fieles después que se fueron ellos. La iglesia desapareció. Satanás los habrá estorbado y nuestro trabajo resultó en vano. Pablo intentó ir una y otra vez a Tesalónica, pero Pablo dice en primera Tesalonicenses 2:18, Pablo dice: he tratado de ir una y otra vez, pero Satanás me ha estorbado. Satanás me ha estorbado y no he podido ir a Tesalónica. ¿Cómo Pablo resuelve su problema? Llama a Timoteo
y le dice a Timoteo: hijo, vaya a Tesalónica para ver cómo está la nueva iglesia, cómo están los nuevos hermanos, si todavía existe iglesia o no. Y la carta, el reporte de Timoteo, ¿quiere leer el reporte? Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 3, vamos a leer el reporte de Timoteo. Aquí está el reporte. Esta es la ocasión de la carta. Este es el reporte de Pablo, es de Timoteo para Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Pablo dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Aquí está lo que estoy diciendo. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Enviamos a Timoteo para saber de vuestra fe, de vuestra insistencia. Versículo 3: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, nuevamente, no pudiendo soportar más, estaba muy angustiado Pablo, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano. Esa era la angustia de Pablo, que el tentador los hubiese tentado a los nuevos cristianos y que todo el trabajo de Pablo y de Silas y Timoteo haya resultado en vano. Ese era el temor de Pablo. Versículo 6, aquí está el reporte. Aquí están las noticias de Tesalónica. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Se le vino el alma al cuerpo a Pablo y a Silas. Amén. Pablo, los de Tesalónica te extrañan, te quieren verte, te aman, como tú los amas a ellos, como tú los quieres a ellos. El reporte fue: Pablo, a pesar de las tribulaciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de las persecuciones, la iglesia nueva en Tesalónica se mantiene firme en el Señor, se mantiene constante en el Señor, se mantiene perseverando y están creciendo en la fe y están creciendo en el amor. Amén. Ese fue el reporte. Amén. Tesalónica, siendo una iglesia tan joven, llegó a ser un ejemplo para muchas congregaciones y para nosotros también. Amén. Algunas preguntas. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está trabajando en nuestras congregaciones? ¿Cómo saber que Dios está trabajando, está obrando, se está moviendo en medio de nuestras congregaciones de las iglesias de Cristo? ¿Cómo poder evaluar si Dios realmente está moviéndose, trabajando, actuando en medio de su pueblo?
¿Cómo saber? ¿Cómo saber si Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida poderosamente? ¿Cuáles son las evidencias de una iglesia ejemplar? ¿Cuáles son las evidencias de una iglesia modelo? ¿Cuáles son las evidencias de cristianos ejemplares y cristianas ejemplares? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo saber si Dios está actuando poderosamente en mi vida? ¿Amén? Comenzamos nuestro estudio. Capítulo 1, versículo 1, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Me encanta. Pablo es el autor, pero siempre tiene al lado a Silas. Silas es Silvano, por si acaso, y Timoteo. ¿Saben por qué me gusta esto? Porque Pablo entiende algo que Moisés no había entendido. ¿Se acuerdan cuando Moisés juzgaba desde temprano hasta el mediodía al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Y lo vio su suegro Jetro, y su suegro le dijo: oye, socio. No le dijo socio, pero por si acaso. Oye, ¿qué estás haciendo? Es que el pueblo viene con problemas, viene con dificultades, y yo juzgo entre problema y problema, y tengo que atender los asuntos del pueblo. No está bien lo que estás haciendo, Moisés. Vas a desmayar tú y vas a hacer desmayar al pueblo. Te aconsejo que busques un equipo de trabajo, hombres temerosos, hombres que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan la codicia, hombres rectos. Y Moisés preparó un equipo de jueces. Un equipo de jueces. Jesús, al comenzar su ministerio, él también tenía el concepto de trabajar en equipo y estableció a 12 apóstoles. Y los apóstoles se dan cuenta en Hechos capítulo 6 que ellos estaban descuidando la palabra de Dios y estaban descuidando la oración por servir a las mesas, y crearon un equipo de trabajo de 7 diáconos que la iglesia los escogió. Pablo cree en la misión, pero la misión de Dios, la obra de Dios, no se puede hacer individualmente. Las iglesias debemos tener un equipo fuerte de trabajo. Por eso las iglesias de Cristo tienen sus propios ancianos, sus propios diáconos, sus propios evangelistas, sus propios maestros, porque es la obra de Dios. Y Pablo tenía su equipo de trabajo. Solamente voy a leerlo. Cuando estamos estudiando el libro de los Hechos, Pablo lo acompañan a Pablo. Miren, el equipo de trabajo de Pablo. Y le acompañaron hasta Asia: Sopater de Barea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Andaba con un equipo de trabajo evangelizando Pablo. Con un equipo misionero. Un equipo de trabajo, si usted lee bien las cartas, un equipo de trabajo que no buscaban lo suyo propio, no buscaban su propio beneficio, no buscaban lo que a ellos les conviene. Pablo le dice a los filipenses: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Solo Timoteo se interesa sinceramente por ustedes. Un equipo de trabajo donde no hay egoísmo, donde no hay rencor, donde no hay envidia, donde no hay celo, donde no hay competencias. Porque hay
mucha competencia, mucha rivalidad, hay mucho envidia, mucho celo en los equipos de trabajo de hoy. Porque todos quieren sobresalir, porque todos quieren un reconocimiento, porque todos quieren aplauso, porque todos buscan lo que les conviene a ellos, no lo que les conviene a la iglesia de Cristo. Pablo supo escoger a su equipo de trabajo: Timoteo, Trófimo, Tíquico. Solo uno por ahí que se descarrió, que se llama Demas, que amó este mundo. Un equipo de trabajo que trabaja unánimemente en función qué es lo mejor para la congregación, no lo que es mejor para mí, no lo que es mejor para mi matrimonio, no lo que es mejor para mi familia, qué es lo mejor para la iglesia del Señor, qué es lo mejor para Él. Amén. Amén. Capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. La palabra iglesia es una palabra compuesta por dos términos. Ekaleo significa los que han sido llamados fuera, los que han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y Tesalónica, siendo una iglesia, siendo gente de la idolatría, en Tesalónica nació una iglesia de Cristo, una iglesia comprada por la sangre de Cristo, una iglesia que estaba edificando Cristo, esa iglesia gloriosa, preciosa, ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, nació ahí en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia, repito el concepto, 7 a 8 meses de existencia, no más. Y era ejemplo para todas las iglesias. Una iglesia totalmente nueva, totalmente joven. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Me llamó la atención, conversando conmigo mismo, me llamó la atención que cuando Pablo saluda a los corintios, por ejemplo, la iglesia de Dios en la ciudad de Corintio, a los santificados, la iglesia de Dios en la ciudad de Colosa, a los santificados. Y lo mismo pasa con Efesios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Usted ha leído eso, cierto? Aquí es distinto. Este es el único saludo que aparece distinto a las demás cartas, porque dice a la iglesia de los tesalonicenses, escuche bien, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Anota eso, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo no saluda así ni a los corintios, ni a los efesios, ni a los galatas, ni a los colosenses. Aquí sí. Mira 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Segunda carta 1:1. ¿Qué dice el segunda de Tesalonicenses 1:1? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué dice? En Dios nuestro Padre. Nuevamente lo mismo. ¿Por qué ese saludo? ¿Por qué en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo hablan de la identidad del Padre, de la identidad de Jesucristo, hablan de la unidad del Padre, de la unidad de Jesucristo, hablan de la unidad del origen del Padre y del origen de Jesucristo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es importante. Les voy a dar 2 ejemplos.
Mira, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Pero míralo con cuidado, por favor. Porque hay dos personas, pero hay un solo sujeto. Míralo bien. Dos personas y un solo sujeto. Los tesalonicenses tienen que saber la identidad del Padre y la identidad de Jesucristo, el origen del Padre y el origen de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos se convirtieron en los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es interesante esto. Mira, 3.11, disculpen, 3.11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las dos deidades, las dos personalidades. El Padre y el Señor Jesucristo. Ahí están. Pero mira lo que dice ahora. Dice, dirijan o dirijan. Uno. Lo leo de nuevo. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo tendría que haber dicho, dirijan. No, dirijan. Porque el Padre y Jesucristo son un solo Dios. Una sola persona. No son el mismo. El Padre y el Hijo no son el mismo. Son de la misma naturaleza, de la misma esencia, de la misma sustancia. ¿Se dieron cuenta? ¿Te diste cuenta? Más el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dirija. Singular. Plural a singular. Los tesalonicenses que adoraban ídolos deben saber esto, que el Padre es Dios y que Jesucristo es Dios, pero ambos son uno en el Señor. ¿Qué te parece? Mira, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y si tienes los ojos bien abiertos, hemos leído en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pero aquí cambia el orden. Mira cómo cambia el orden. 2.16. Y el mismo Jesucristo, el Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Mira cómo cambió el orden. Los tesalonicenses deben entender esto. Que honrar al Padre es honrar al Hijo. Tener al Padre es tener al Hijo. Confiar en el Padre es confiar en el Hijo. Qué bonito esto. Volvamos al capítulo 1, por favor. ¿Por qué es tan importante esto? Volvamos al capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Yo no sé nada de griego, por si acaso. Pero mi maestro me dice que en no aparece. Se leería de esta manera: en Dios Padre, el Señor Jesucristo. En Dios Padre, el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esta iglesia, la de los tesalonicenses, estaba arraigada, fortalecida, cimentada, establecida y perfeccionada en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Una iglesia que tiene buenos cimientos, buen fundamento,
que están muy arriesgados. A estos cristianos nada los va a mover, ni las tribulaciones, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la espada, ni la desnudez. Nada los va a mover a estos. Estos comenzaron bien cimentados, bien arraigados en la persona de Dios y en la confianza del Señor Jesucristo, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Por eso esta iglesia es ejemplar, porque esta iglesia crece espiritualmente, se desarrolla espiritualmente, porque están bien cimentados, arraigados, fortalecidos en la persona del Padre y en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienen un buen ancla, tienen un buen cimiento. Esta iglesia de Tesalónica. Esta iglesia está totalmente protegida por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba bajo la poderosa mano de Dios. Y nadie iba a arrebatar a estas ovejitas de la poderosa mano de Dios. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo está indicando la iglesia en Tesalónica es propiedad exclusiva, es propiedad única de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Son el pueblo de Dios. Amén. Amén, hermanitos. Amén. Es una bendición ser la gloriosa iglesia de Cristo, hermano. Ser el real sacerdocio, ser la nación santa, ser los escogidos de Dios, ser el especial tesoro de Dios. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La iglesia gloriosa de Cristo. Es una gran bendición que nosotros seamos la niña de los ojos de Dios. Somos gran bendecidos por Dios. Continuamos con el versículo 1. Y todavía estamos en el 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otro gran milagro aquí. Gracias para saludar a los griegos, a los gentiles. Paz, shalom, para saludar a los judíos. En Tesalónica, dos grupos de personas que se odiaban por siglos y siglos, que era una abominación juntarse o acercarse a un gentil, a un griego. Y aquí, gracias para los griegos y paz para los judíos, porque ahora los judíos y los griegos son un solo templo, un solo edificio, un solo cuerpo, una sola familia en Cristo Jesús. Amén. ¡Qué milagro! Que judíos y gentiles adorando al Padre y adorando a Jesucristo, sentándose a la mesa para conmemorar la muerte de Jesucristo. Amén. Otro milagro. Que de ambos pueblos Cristo hizo un solo pueblo. Y la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, y la paz es el resultado de haber sido reconciliados con Dios, vienen de Dios el Padre y vienen del Señor Jesucristo. La paz viene de Dios el Padre, la gracia viene también del Señor Jesucristo a su iglesia. Amén. Amén, hijo. Amén. Por fin salimos. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La práctica apostólica es siempre dar gracias a Dios por las iglesias que ellos evangelizaban, establecían en sus viajes. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria. Cuando nos acordamos de ustedes, nos acordamos de sus rostros, nos acordamos de sus matrimonios, de sus familias, damos gracias a Dios por ustedes. Esa es una práctica muy apostólica. Y como hemos dicho esta semana, si usted lee las oraciones apostólicas, la de Pedro, la de Pablo, la de Juan, la de Santiago, la de Judas, si usted lee oraciones apostólicas, los apóstoles siempre están orando por crecimiento espiritual, por edificación espiritual. Siempre están orando para que la iglesia pueda salir de su niñez y pasar a ser una iglesia madura, una iglesia adulta. Porque la iglesia de Cristo sigue siendo niña, piensan como niños, hablan como niños, se comportan como niños, actúan como niños. En Corintios, envidia, rencores, celos entre ellos, porque son niños. Y Pablo dice por ahí en el Corintios 13, más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. La iglesia tiene que crecer, tiene que madurar. Tenemos que pensar como gente madura espiritualmente. Tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Y los apóstoles siempre están orando para que sean llenos del conocimiento de Dios, para que el Espíritu alumbre sus corazones. Y Pablo ora por los tesalonicenses y se acuerda de ellos en sus oraciones. Versículo 4, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cómo luce una iglesia de Cristo madura? ¿Cómo quieres saber cuando Dios está actuando en una congregación, cuando Dios está actuando en la vida de uno de sus hijos, de sus hijas? ¿Quieres saber cuáles son las evidencias de una iglesia ejemplar, de una iglesia viva, de una iglesia que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo espiritual? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia, la firmeza en la esperanza del Señor Jesucristo. La obra de vuestra fe, versículo 3. No somos salvos por obra, somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Y este es un don de Dios, no es nuestro, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que la iglesia anduviese por ellas. La verdadera fe en Cristo produce obras. Obras que van a darle gloria a Dios, que le van a dar honra a Cristo. La iglesia en Tesalónica era una iglesia celosa en buenas obras. Se ocupaban en buenas obras. Una iglesia que dice, una iglesia viva, una iglesia que actúa. ¿Y cuál es el motor? Obra de vuestra fe, una fe viva, una fe correcta. Ellos no tienen una fe muerta, ellos tienen una fe viva. ¿Y cómo lo sabemos? Por la obra de vuestra fe, dice Pablo.
es muy antinatural, es muy anormal, demasiado normal, tener fe en Jesucristo y llevar una vida cristiana de ociosidad, de pasividad, de letargo y de pereza. Si hay letargo en la vida de un cristiano, si hay pasividad, si hay pereza, es muy anormal tu nuevo nacimiento. Es muy anormal eso. De que Dios esté actuando en tu vida, de que Dios esté trabajando en tu vida. La iglesia en Tesalónica es ejemplar por la obra de vuestra fe. La fe de ellos se muestra por las obras, por lo que hacen. No es una iglesia pasiva, no es una iglesia perezosa, no hay letargo en esta iglesia, hay obras que glorifican a Dios. La fe que no obra y actúa es una fe muerta en sí misma. La fe es el combustible que nos mueve a poner nuestros dones al servicio de Dios y de la iglesia. ¿En qué puedo servir en esta congregación? ¿En qué puedo colaborar con esta congregación? ¿En qué puedo ser útil para esta congregación? El Espíritu Santo me ha dado dones. Estos dones quiero colocarlos al servicio de la congregación. ¿Cómo saber si Dios está actuando en nuestra iglesia o en nuestras vidas? Respuesta: por la obra de vuestra fe. Ahí está. Obras. 2, versículo 3. Del trabajo de vuestro amor. La palabra para trabajo tiene el sentido de un trabajo muy agotador en Tesalónica, arduo trabajo en Tesalónica, trabajo que produce dolor en el cuerpo, trabajo que produce un tipo de fatiga muscular en el cuerpo. Un trabajo intenso. Un trabajo intenso. Y muchos en Tesalónica aquí tenían sus propios negocios, sus propios trabajos para ganarse la vida. Pero igual trabajaban en el reino de Cristo, en el reino de la iglesia. Llegaban cansados de su trabajo para servir a Cristo en la iglesia, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Trabajo de amor. ¿Cuál era el motor de ellos para trabajar intensamente, para trabajar fatigamente, para trabajar intensamente? El amor que ellos le tenían a Cristo, el amor que le tenían a Dios y el amor que se tenían entre ellos. Ese es el motor para trabajar intensamente, para servir a otros hasta no poder más, ayudar a otros hasta el cansancio, buscar lo mejor del otro sin desmayar. Es un amor que no se agota, es un amor que no se rinde, es un amor que no se cansa de hacer el bien. Es un amor que no se cansa de hacer el bien. El trabajo de amor. Ahí hay un fruto, es una evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida, de que Dios está trabajando en tu vida. Un trabajo de amor en la iglesia. A pesar de las persecuciones, a pesar del rechazo, a pesar de todo eso, ellos trabajaban. No hay en ellos, en toda la carta, no hay pretextos para trabajar, no hay excusa para trabajar, no hay justificación para servir a Dios.
Si el problema de la iglesia de Cristo del día de hoy, sobre todo en Estados Unidos, hay mucho pretexto, mucha excusa, mucha justificación para servir a Dios. Es demasiado. Es demasiada la excusa que existe en la iglesia de Cristo. De hecho, en Houston, cuando un hermano evangelista, lleno del Espíritu, le dijo a unos hermanos, vamos a evangelizar. No, ¿por qué? Si a ti te están pagando. ¿En serio? Si a ti te están cancelando, a nosotros no. Trabajo de amor. Y mira lo que Pablo les dice en el 3:12. ¿Qué les dice Pablo en el 3:12? Ellos, el trabajo de amor. ¿Qué les dice en el 3:12? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Es decir, sigan creciendo en amor. Sigan desarrollando ese amor. Sigan abundando en amor unos con otros y para con los demás. No se queden ahí. Sigan creciendo. 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido. ¿De quién aprendieron? ¿Que os sabéis? Ellos aprendieron de Dios, aprendieron de Cristo, amarse unos con otros. El trabajo de amor de ellos. Aprendieron de Dios, aprendieron de Jesucristo este amor. Es decir, que esta iglesia ama, pero es llamada a permanecer en el amor, a perfeccionar el amor, a andar en amor. ¿Y cuál es la medida? ¿Cuál es la medida que tenemos para amar a otros? Para servir a otros. Jesucristo. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. El mundo nos reconocerá no porque no tocamos música instrumental, no porque celebramos la Santa Cena todos los domingos, no es porque diezmamos, no. El mundo nos reconocerá aquí en Tulsa o en Oklahoma. El mundo nos reconocerá si realmente las iglesias de Cristo nos amamos, nos perdonamos de verdad unos con otros. Amén. El amor. Eso es lo que identifica a un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo. La pregunta entonces no es cuánto tú trabajas, la pregunta es cuánto amas al Señor y cuánto amas a tus hermanos. En 1 Corintios, Pablo termina su carta a hacer todo con amor. Hacer todo con amor. Amén, hermanito. Amén. Una de las advertencias que recibimos esta semana, la iglesia de Cristo en Efesios, en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 8, en Asia Menor, esa iglesia doctrinalmente, bíblicamente, era una iglesia bíblica. Es una iglesia celosa doctrinalmente, porque rechazó a los falsos apóstoles y a los que dicen ser apóstoles y eran mentirosos. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que servía, era una iglesia que permanecía fiel. Pero la queja de Cristo fue, pero tengo contra ti. Es decir, podemos tener una doctrina correcta, podemos tener un culto correcto, podemos tener
una teología correcta de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y de la iglesia, pero si no amamos, esa es la queja de Cristo. Si no amamos a los hermanos, tu doctrina, mi doctrina, no sirve de nada. No sirve de nada. Mi asistencia a los cultos domingos no sirve de nada. Mi participación memorial de la Santa Cena no sirve de nada si no nos amamos como Cristo nos amó. Amén. Por eso le digo a las iglesias de Cristo en Sudamérica, Latinoamérica, creo que las iglesias de Cristo, por eso me gusta Segunda de Juan, porque Segunda de Juan, el apóstol, el anciano, llama a la señora elegida a andar en la verdad y andar en el amor. No solamente en la verdad, sino también andar en el amor. Y a veces muchas iglesias de Cristo andamos solamente en la verdad, pero no andamos en el amor. O hay otras iglesias de Cristo que andan solamente en el amor, pero no andan en la verdad. El llamado es andar en la verdad y andar en el amor. Capítulo 1. La iglesia de Cristo, versículo 3, es una iglesia ejemplar por la obra de fe que tenían, por el trabajo de amor que realizaban. Y luego dice, y de vuestra constancia o perseverancia o firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué los mantenía firmes a ellos? ¿Qué los mantenía con la llama ardiendo? ¿Qué los mantenía a ellos con el fuego? ¿Qué los mantenía a ellos perseverando, resistiendo, trabajando? ¿Qué los mantenía? La esperanza en la segunda venida de Cristo. Si hay una carta que hable de la segunda venida de Cristo, más que cualquier otra carta, este es Tesalonicenses. Mira el capítulo 1, verso 10. Por eso la iglesia soportaba tribulaciones y padecimientos. 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Mira el capítulo 2, verso 19. 2:19. Te estoy dando esto para que sigas estudiando en tu casa, para que sigas alimentándote en tu propio hogar. 2:9. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? En su venida. Mira el capítulo 3, verso 13. 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mira el capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza de gloria. Eso me mantiene firme, me mantiene perseverando, me mantiene sirviendo y trabajando con amor en la iglesia de Cristo. Capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 23.
Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, hermanos, esta iglesia creía firmemente que en cualquier momento iban a ser arrebatados. Pablo dice, nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. Miren, los que nosotros hemos quedado. Pablo pensaba estar vivo para la segunda venida de Cristo. La iglesia en Tesalónica pensaba en estar vivo para la segunda venida de Cristo. Ellos pensaban que iban a ser arrebatados en cualquier momento. Iban a recibir al Señor en el aire. Iban a ver al Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel, descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitar y ellos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa era la esperanza de ellos. Eso los mantenía vivos. Los mantenía llenos de fuego, llenos del Espíritu. De santidad, de piedad, de consagración al Señor. ¿Cómo sé o cómo saber si Dios está trabajando en mi vida, está trabajando en tu vida? Por la obra de tu fe, por el trabajo de nuestro amor y por la constancia o perseverancia o firmeza en la segunda venida de Cristo. Esas son las evidencias de una iglesia sana, de una iglesia ejemplar y modelo. Esa es la evidencia de cristianos ejemplares, cristianos modelos. Esa es la evidencia de que estos nacieron de nuevo, de que estos son realmente los escogidos de Dios. Mira el versículo 4. Y vamos a hacer un break. Pensaba no hacerlo, pero bueno. Pensaba no hacerlo realmente. Pero hacemos un break, ¿les parece? ¿Amén? ¿Un cafecito? Estos hermanitos. No se puede con ellos. No, versículo 4. Versículo 4. Observemos el versículo 4 y terminamos esta primera parte. Dijo sí al tipo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo dice esto, amados. Dios hizo su propia elección. ¿Cuándo? Cuando envió a Jesucristo a salvar al mundo. Pablo dice aquí, conocemos que ustedes son los escogidos de Dios. Ustedes son los predestinados por Dios. Ustedes son los seleccionados por Dios. Conocemos de Dios vuestra elección. Pablo, Silas y Timoteo se dan cuenta que los tesalonicenses son escogidos de Dios no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Obra de vuestra fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Pablo, Silas y Timoteo se están diciendo, no tenemos duda de que ustedes realmente son los escogidos de Dios. ¿Amén? Hacemos un break y volvemos en 10 minutos, por favor. Dios les bendiga.